Bienvenidos a El Siglo de Fidel, un espacio para homenajear al comandante en jefe Fidel Alejandro Castro Ruz o sencillamente a Fidel. En esta ocasión vamos a conversar con el alcalde de Oleiros, en Galicia, España. Desde el Parque José Martí nos vamos a trasladar hacia su oficina en el ayuntamiento. Aquí estamos en el despacho del alcalde de Oleiros, que además tiene un nombre que comparte con la familia de Fidel, ¿no? Del padre de Fidel, Ángel García Seoane, pero tiene un sobrenombre que es por donde todos lo conocen y lo llaman. Sí, Gelo. Gelo, que incluso cualquiera que no tenga ni siquiera confianza se le acerca y le dice Gelo. Todo el mundo. Bueno, Gelo, muchas gracias por aceptar venir al siglo de Fidel, este poder que tiene Fidel de hacernos viajar en el tiempo y de reencontrar atrás de sus pasos, de su obra, a las personas que son fidelistas. Yo hasta que me muera. Que de hecho tienes por ahí un Ayer titular, me criticaban, ¿no?, en la prensa, ¿no? Me criticaban y Ángel García dice que cuando muera Fidel muero yo. Bueno, aquí está, Digo, que que cuando no, yo me muera, muere cuando Fidel. usted se muera, aquí en Oleiros. Sí, sí. Ya, pero eso tiene que ver y vamos a rápidamente hacer un repaso para... Fidel es inmortal. Por supuesto. Y por eso a 10 años del aniversario de su muerte estamos hablando de Fidel en presente. Pero estamos en Oleiros, que pertenece a Galicia, un poco para situar a los cubanos en dónde estamos y por qué estamos hablando de Fidel a tantos kilómetros de Cuba. Bueno, estamos hablando de Fidel a tantos kilómetros de Cuba porque desde hace muchísimos años, en concreto en el año 83-84, aquí tomamos una determinación. Yo llevo 46 años gobernando el municipio, ¿no? 46. ¿Ininterrumpidamente o ha tenido...? Ininterrumpidamente. El grupo nuestro, ininterrumpidamente, gobernó Oleiros siempre en democracia. Y en aquel entonces, cuando pedían desde aquí, desde España, que se apedreara a Fidel si venía a Galicia, ¿no?, porque se hablaba de que iba a venir a Galicia, y salía un medio de comunicación de los más recalcitrantes, sí, de derecha que había aquí en Galicia. Entonces hicimos un pleno y lo declaramos concejal honorífico. a Fidel. ¿Para qué? Para que pudiera venir aquí y no lo pudiera apedrear nadie. Y luego había otro tema, que nosotros estamos en la costa del Atlántico y entre Cuba y Oleiros no hay más que agua, ¿no? La isla y Oleiros, tierra firme, también de la península española, pues podía venir a Oleiros sin tocar otras partes de... Apenas unas moléculas ahí en el agua que nos unen, no nos distancian, nos unen. De hecho, una vez cuando se decía que Fidel ya venía a Galicia y había problemas con Felipe González, que puso todos los atrancos que pudo, ¿no? Yo le dije a Fidel, comandante, lo tiene muy fácil, Oleiros y Cuba, mar en medio, usted trae un barco de allá, trae el cuerpo de seguridad en ese barco, desembarca en el puertecito que tenemos del Orbe, que tiene 10 metros de calado, y ya no hay ningún problema. Que tiene las puertas abiertas, ¿no? Las puertas abiertas totalmente, ¿no? Y Gelo, ¿cómo llega Fidel a su vida? ¿Cómo conoce a Fidel? ¿De qué le impacta de Fidel y que lo hace ser un fidelista? Sí, yo desde muy joven yo fui una persona muy inquieta, desde niño, ¿no? Y luego nosotros, mis padres tenían un kiosco de revistas y periódicos y yo leía las noticias ya cuando tenía 10 años, ¿no? Y luego el tema de la guerra de los misiles, ¿no? Claro. Todo aquello, yo venían los vecinos a comprar y yo leía en aquel entonces. Y siempre tuve un gusanillo tremendo dentro. Y luego la simpatía que teníamos los españoles todos por Cuba, ¿no? Porque Cuba y España, España y Cuba somos hermanos. Históricamente, ¿no? Somos Con la hermanos. participación que ha habido siempre sí. en nuestro proceso. Cuba está compuesta de españoles principalmente y de negros africanos, ¿no? Y además que el español nunca tuvo problemas en unirse a una persona de color, ¿no? Y eso, esa es Cuba, esa es la Cuba que hay hoy, una Cuba distinta. Yo que viajé mucho, que anduve por toda Latinoamérica, me llevé, cuando llegué a Cuba, había ido antes a otros sitios, ¿no? La revolución, cada revolución que había, Gelo estaba metido siempre en ello, ¿no? Y en Nicaragua, cuando fue lo de Nicaragua, en el 81 yo estoy en Nicaragua, pero claro, voy allá, en el 82, y veo los niños limpiando los coches explotados. Y cuando llego a Cuba y veo aquellos niños, yo me llevé una sorpresa, después de conocer gran parte de Centroamérica, y estos niños son privilegiados,
pero más que en España, porque en España también se explotaba a los niños en las aldeas. Tenían que ir a trabajar con los abuelos y con los padres. Los niños no los explotaba ningún particular, pero sí había que trabajar desde muy pequeñito. Y yo cuando llego allí y veo los niños, primero el niño, después el niño, siempre el niño, aquello ya me agarró de una forma tremenda. Y luego, bueno, los viajes que hice, yo hice 58 viajes a Cuba, ¿sí? Y todos para cooperar. ¿Y ahí fue donde conoció a Fidel? ¿En esos viajes a En el Cuba? primer viaje que hice a Cuba. ¿Que fue en qué año? Fue en el año 85. En el En 85. el 85 fue el primer viaje que hice a Cuba porque declaramos a Fidel en el 84, concejal honorario, y le fuimos a entregar el título en La Habana, no a Fidel. Nosotros no teníamos aspiraciones Claro. de encontrarnos con Fidel. ¿Quién era yo? Nadie, un alcalde de un pueblo, para tener la aspiración de que Fidel me recibiera, ¿no? Pero, ¿Y cómo lo logra entonces? ¿Cómo llega? pues yo creo que lo logré porque fuimos 92 personas. Yo en aquel viaje llevaba APS, médicos, personas, personas de la enseñanza que tenían aquella inquietud de ver Cuba, a ver qué pasa en Cuba, ¿no? Sí, con toda la propaganda que siempre ha habido. Y yo lo que hacía era llevar a la gente para que vieran y luego comentaran, no lo que le dijera la prensa, ¿no? Claro. Y cuando se llegó a Cuba, y bueno, y nos recibe Fidel, el 7 de enero del 85, nos recibe en el palacio, nos recibe Gallego Fernández, otra persona maravillosa, otra persona de una calidad humana. Es que, claro, se habló tan mal y se habla mal de Cuba, cuando unas personas con una calidad humana tan inmensa, Te sorprende, ¿no? inmensa, y te sorprende. Y entonces nos recibe Gallego Fernández. Y bueno, estamos allí. Y ya cuando se creyó oportuno por parte de Gallego Fernández rematar la reunión, se abre la puerta aquella de aquel salón que tienen para las recepciones oficiales y aparece el gigante Fidel, ¿no? De Verdoligo. Sí, sí, aparece el gigante Fidel y aquello ya fue, decir, bueno, unos no come mierdas, que no somos come mierdas, pero unos don nadies que se fueron a Cuba, ¿no? Y que los recibe el presidente del gobierno, pues aquello para mí fue inmenso. Si ya estaba convencido, ¿no?, de lo que tenía que hacer por Cuba, a partir de aquel momento me volqué en cuerpo y alma. Y me dediqué durante años y años a llevar jóvenes. Hacíamos cada año un viaje con 70, 80 jóvenes, con un premio que dábamos nosotros, ¿no? Se creó un premio de participación en temas sociales, deportes, actividades culturales, etc. Y los que más destacaban, se hacía un sorteo. Una especie de reconocimiento. Pero una participación de unas 1000 y pico jóvenes, ¿no? Y se repartían los billetes entre ellos, a los que, bueno, en un sorteo público. Y aquello fue otra etapa maravillosa, ¿no? Pero lo más grande es que nosotros empezamos una cooperación inmensa, a llevar material escolar, a llevar, buscar el tema de medicinas. Yo me acuerdo cuando fue la crisis que afectaba la vista a los cubanos. Sí. Y que lo que hacía falta era una vitamina B2, me parece que era. Sí, cuando el periodo especial, sí, que afectó la salud de los Una crisis que le metieron a Cuba, que no era. Claro, también. Cuando, de las tantas. Y me puse a comprar la vitamina B y era de la Bayer. Y entonces no me la vendían. Y puse un anuncio en la prensa de que Oleiros quiere comprar para Cuba, tal. Y aparecieron 3 personas. Aparecieron 3 veterinarios, fíjate. 3 veterinarios, uno de Lugo, de Guitiriz, otro de Carballo y otro de La Coruña. Los 3 me decían, alcalde, si usted quiere esa vitamina, nosotros se la vendemos. Porque esa vitamina B en nuestro país se da, y en otros, se da en el alimento al ganado. Y es una vitamina B que es para humanos, pero nosotros lo estamos, y yo le puedo sacar los sacos que quiera de vitamina B, y así fue. Y me vendieron la vitamina B, que la mandé en Cubana de Aviación. Y rompió el bloqueo. Y rompí el bloqueo, pero el bloqueo lo rompí 50.000 veces, ¿no? El bloqueo lo rompí cuando Fidel nos dice un día, esto ya en el 88, dice, hay que buscarme, ayudarnos, buscar personas que quieran invertir en Cuba en el tema del turismo, porque yo tenía un proyecto con Felipe González y nos traicionó, ¿no? El tabaco se lo vendía a España y con el dinero al final se invertía en Cuba nuevamente, ¿no? Bueno, pues Felipe le dio al traste, él nos enseñó allí un despacho, una mesa enorme, porque yo llevé muchos alcaldes allá también, para que cooperaran, y nos enseñó el proyecto, y esto fue en el mes de junio, y yo en octubre estaba en La Habana
ya con 2 o 3 inversores que querían hacer hoteles en Cuba, ¿no? ¿Por qué decía Fidel que el tema de Cuba, la caña, ya no es futuro para Cuba? El tema del tabaco está teniendo problemas y está habiendo prohibiciones a nivel mundial y va a haber problemas muy grandes. Y Cuba no tiene muchos recursos, como por el petróleo que tenemos es muy malo, ¿no? Y Cuba tiene unas posibilidades inmensas en el tema turístico. Claro. Y me dice, yo sé, Gelo, que el turismo nos va a traer problemas. Sí. Dice, pero nos va a traer más soluciones que problemas, decía Fidel. Nos va a traer más soluciones porque me va a traer trabajo para mi pueblo, me va a traer progreso. Y también era un modo de que Sí. ese visitante descubriera otra realidad que no era la que construía la propaganda. Entonces, yo ya digo, creo que fui el primero en llegar a La Habana, de aquellos que estuvimos con él, en llegar a La Habana con empresarios que hoy aún están allí. Sí. Algunos no están allí hoy, ¿no? Y otros fueron y, bueno, no les fue bien y se fueron, pero durante un tiempo invirtieron. Cayo Coco, el Hotel Habana Libre, el Riviera, se habían restaurado. Esos 2 hoteles se habían restaurado por empresarios que yo llevaba desde aquí, desde Galicia, ¿no? Gelo, y podemos hablar, yo creo que con tantas veces que usted visitó Cuba y que además Fidel los recibió y tuvieron esa cercanía, se dice que usted y Fidel fueron amigos. Bueno, yo me consideraba amigo de Fidel. Yo me consideraba un súbdito en toda la extensión de la palabra de Fidel, ¿no? Y haría y hice lo imposible por Cuba, pero pensando siempre en Fidel, en el gran dirigente que era Fidel, ¿no? Hubo una persona que era maravillosa, que está malito. El otro día hablé por teléfono con él, con la esposa, que era el alcalde, uno de los alcaldes que hubo en La Habana, que era, yo le llamaba Guajiro porque era un campechano, era Chávez, ¿no? Chávez era una persona que yo le decía, hoy en España va a haber esto, y venía Chávez con un grupo de cubanos a ese evento para buscar amigos para Cuba. Bueno, fue una persona maravillosa. Siento que esté malito el pobre y que, bueno, como a todos nos llega un momento en la vida, ¿no? Pero Chávez fue maravilloso, era otra persona de una calidad humana tremenda, ¿no? Pero usted está hablando como que en pasado, que hizo todo lo que pudo por Cuba, pero es que lo sigue haciendo. Lo estamos viendo en la prensa, además de local. Hoy lo hago más que antes, jugándome más que antes, Sí. ¿no? Digo jugándome porque en política a veces se la juegas. Si tú apuestas por una cosa que la gente no está de acuerdo, a ti no te van a votar. A mí me importaba poco. Me importaba más lo que hacía, claro, ¿no? Pensando en Cuba, pensando en el proyecto, que al final no me votaran, ¿no? Y eso, pues fíjate que 46 años después estoy aquí, pero aquello también me había repercutido, porque gobernamos de los 46 años, 28 gobernamos en minoría, que es muy difícil gobernar en minoría, claro que sí. ¿no? Lo que está haciendo el presidente de España, ¿no? Gobernar en minoría es tremendamente retador. Es algo que hay que tener mucha energía, muchas ganas de luchar, mucha ideología, ¿no? De tener el proyecto claro. Y yo siempre tuve el proyecto claro. Y para mí el proyecto claro era Oleiros Cuba. Yo no podía hacer todo lo que hice si yo no estuviera gobernando Oleiros. Porque desde aquí yo busqué recursos. Montones de médicos me daban material. Ahora acabamos de mandar hace un año 3 contenedores. Uno de ellos llevaba 900 kilos de material médico. 900 kilos. No solo mandábamos medicinas, sino aparatos, ¿no? ¿Quién nos los da? Nos los dan los hospitales de aquí de Galicia, los mayores, el Chuap, el de Santiago y en Vigo. A mí me gusta mucho que usted refuerce toda esta idea porque estamos en una época bien crítica, ¿no? La revolución que ha estado siempre en la mira del imperialismo de Estados Unidos, y usted es un hombre antiimperialista, pero además es un antiimperialista en un país que es de una economía capitalista, de un sistema capitalista en sentido general, y además es el alcalde de Oleiros, un lugar que no necesariamente es comunista ni es favorable a una ideología de ese tipo. La población de aquí, cuando no se presenta el grupo nuestro, nuestro emblema es una margarita, ¿no? Sí, que la estaba viendo, que es preciosa, ¿eh? Y cuando no se presenta el grupo nuestro en las municipales, nosotros no nos presentamos más que en las municipales, pues suele ganar el PP. Quiere decir que es un municipio que hay mucha gente de derechas. Sí. Pero mucha gente de derechas, que eso es lo que hay que perder el miedo, ¿no? A veces, desde la izquierda, no, es que este no sé, es que este... No, si hacemos así nunca vamos a tener grupo. Hay que respetar a todo el mundo, porque hay gente que puede pensar de derechas y ser humano y valorar lo que tú haces desde la izquierda, que es lo que nos pasa a nosotros.
Nosotros en Oleiros hay montones de personas de la derecha, que yo le llamo la derecha culta e inteligente, que aprecian nuestro trabajo. Y como estoy comunista de Oleiros, pues tiene el municipio maravillosamente bien, parques, escuelas, jardines, no sé qué, los viejos bien extendidos, todo eso, y lo valoran. Claro, si yo empiezo a maltratarlos, yo no ganaría las elecciones aquí. Por eso que en política hay que respetar. Uno puede pensar, yo nunca dejé de pensar como pienso, nunca. Algunos me decían, Gelo, si seguimos así, vamos a perder. Es igual. Ya. Prefiero perder a estar A renunciar a lo que como crees otro cualquiera realmente. en lo que quiera hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en política presente. Y ahí está el Che, que no es casual, porque el Che está en casi todas las oficinas Y Fidel, si te y fijaste. Fidel, por supuesto, ahí va a llegar también. Y hay un pensamiento de Fidel en cada lugar Sí. donde se mantiene vivo también la idea, la obra, el pensamiento agudo de Fidel sobre las mayorías. Esto es obligatorio. Yo soy diputado provincial y también en la oficina de Diputación en Coruña también tenemos el retrato de Fidel, y uno de Fidel y otro de Che, ¿no? ¿Pero por qué? Porque para mí son personas que no se pueden olvidar en el planeta. Qué más hay de Cuba en Oleiro? Uy, Sé que hay una rotonda que es muy famosa con la de imagen Cuba del en Che. Oleiros hay un montón de calles. Yo vivo en la calle Antonio Marceo, ¿no? Yo vivo en la Céspedes tiene calle aquí. También. También. Esto, tenemos una rotonda que tiene un monumento que fue diseñado por la Escuela de Arte de Cuba. Se hizo un concurso y entonces de 3 proyectos que se hicieron sobre la rotonda, dice, quiero que me hagáis un proyecto en esta rotonda con algo que insinúe el tema de la cooperación internacional, que resalte el tema de la cooperación internacional. Y cuando me vienen con los 3 proyectos y me dicen, a ver, ¿te gusta alguno de estos? Yo tenía varios que habían hecho aquí, pero eran bodrios. Y cuando vi el Che, dije, este es el que hay que hacer, porque el Che fue un cooperante internacional. El Che y Fidel hicieron independientes a muchos países de África, lucharon por Latinoamérica, crearon gobiernos de izquierda en Latinoamérica, aunque ahora vuelva a haber una crisis otra vez, Exacto. pero lo que hicieron fue inmenso. Y siempre pensando en los de abajo, siempre pensando en los de abajo, siempre pensando en la población que sufre, en la población trabajadora, en los oprimidos, siempre, siempre, ¿no? Y eso tenemos un parque que está dedicado a José Martí. El monumento es de Rita Longa, me lo regaló Fidel, fíjate qué casualidad, el mismo día que se detiene Ochoa. Ese día yo iba a almorzar con Fidel, con Armando Jar, con Gallego Fernández, Chávez, y bueno, y vienen y dicen que se marcha Fidel de la reunión porque había ocurrido lo que había ocurrido. Fíjate qué caso. Pues ese día se me hace entrega del monumento a, a José Martí, realizado por Rita Longa, ¿no? Hoy está ubicado, vino vía Barcelona, fuimos a buscar en barco. Por cierto, de lo que sobró del monumento, de las piedras que vinieron de mármol, que era de Isla de Pinos y de Santa Clara, 2 mármoles, uno blanco y otro verdoso, ¿verdad? Y de las lajas que sobraron, yo estaba haciendo mi casita, mi casa, y se me ocurrió poner en el cuarto de aseo de mi casa todo el suelo con las lajas de Cuba. Por tanto, yo piso territorio cubano todos los días. Todos los días piso el territorio cubano. Bueno, a mí me gustaría, ya que llevo algunos días fuera de mi patria, tal vez visitar y pisar ese territorio cubano para otra vez llenarme de fuerza, aunque sé que aquí en Oleiros, con usted, en este lugar, hay mucho de Cuba vivo, que es en esa batalla que da de manera antiimperialista contra viento y marea, también ustedes de aquí. Y hubo, no sé si dedicáramos mucho tiempo a eso, no es tan importante, pero hubo una polémica recientemente donde usted fue el centro de atención porque lanzó una convocatoria un poco sui generis contra el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, además de que luchamos por Cuba, defendemos Cuba, cooperamos con Cuba, buscamos amigos para Cuba, también estuvimos en muchos frentes. El tema de Palestina es gravísimo. Que ha tocado mucho. Es gravísimo. Desde 70.000 personas asesinadas, Exacto. ¿no? Miles de niños asesinados.
impunemente y y no pasa nada. y el mundo callado, Ujú. ese mundo de los demócratas, ¿no? Exacto. No abren la boca ninguno. Tuvo la valentía, el presidente de España tuvo la valentía de ponerse al frente, ¿no?, contra esas bestias, ¿no?, de que le llaman esto Trump y Netanyahu. Dos asesinos, dos terroristas de los más grandes que hay en este momento en el mundo. Los que calificaban de terroristas a los demás. Los que decían que Cuba era un estado terrorista, ¿no? Estos animales, estas bestias, estos seres deshumanizados, están haciendo un daño al mundo tremendo. Tremendo. Y a mí se me ocurrió, nosotros tenemos unos paneles en las vías públicas, son de 2 metros cuadrados, entonces en ellos ponemos publicidad, paneles electrónicos. Y pusimos, una de ellas era, en concreto, era esta. Una de ellas era el nazi con otro nazi, ¿no? Claro. Era el nazi con otro Ahora lo nazi. mostramos en Y le poníamos ahí mismas bestias asesinas, ¿no? Este tuvo 700 y pico mil visitas a la página web del ayuntamiento. Y últimamente, cuando le pusieron precio a Maduro, Sí. ¿no?, que decía que daban 50 millones de dólares por Maduro, a mí se me ocurrió en aquel momento poner un tipo ¿no? Se busca, y salía Trump, y se busca 0,50 céntimos. Era el premio por la captura, Sí. ¿no? La recompensa. Un don nadie, ¿no? Un don nadie. Pero como no pararon y se metieron en todas estas movidas, estas guerras terroríficas para el mundo, se me ocurrió últimamente ponerlo como un jabalí que hace mucho daño a los campos de aquí de Galicia, ¿no? Cosechas, eliminan cosechas. Se me ocurrió poner un jabalí con la cara detrás, ¿no? Bueno, es 1,000,000 y pico de visitas. Y fue un escándalo, porque Sí. también esta especie de hipocresía y doble estándar en el que Y yo ponía, vivimos, se abrió la veda. Se abrió ¿no? la veda Temporada de caza. para cazarlo, ¿no? Entonces me hacen varias entrevistas en medios de televisión, pero uno de ellos, de extrema derecha, me pone a caldo, ¿no? Me llama de todo. Dice, pero ¿quién es tú para decir que hay que matar? Dice, bueno, sí, lo estás diciendo tú, pero no pasa nada. Yo digo cazar. Se puede cazar con una jaula o matarlo de un tiro. Claro que sí. Porque él puede matar, o porque él puede decir que mata a quien le da la gana, y yo no puedo decir que hay que matarlo a él, ¿no? Para que no mate a nadie más. Bueno, Pero pues ese eso. doble estándar donde se escandalizan porque se pida la captura de quien Sí, está liderando sí. la barbaridad y no cuando ese mata a pueblos enteros y Pero extermina. fíjate que en un programa de televisión se me tilda de todo, castrista, no sé qué, no sé, bueno, todo. A mucha honra. Sí, sí, comunista, ¿no? Y ese programa, que se emitió a la 1 de la tarde, un día de semana, genera que las televisiones de España nos llamen para tener presencia Acceso. mía en la tele, pero ya de otra forma, ya con respeto, ¿no? Y dejándome opinar sobre el tema. Y tuvo un eco mundial que no te puedes imaginar. Un municipio como el nuestro que tenga visitas de 1,000,000 y pico de ciudadanos del mundo, y Ya, es ya decir, es noticia. ¿eh? Ahora, para terminar, ¿no? En esta época de caos, de barbarie que estamos viviendo, de incertidumbre, donde Cuba otra vez es el centro de atención para mal de las intenciones del imperio. Fidel, por supuesto, hace una falta tremenda, aunque en el mismo sentido sabemos, porque nos hemos apropiado de ese ideario, de ese pensamiento fidelista, cuál sería su posición, que es la de la firmeza, ¿no? La de que Fidel siempre dijo, no nos gusta que nos amenacen, no nos gusta que nos intimiden. ¿Cómo pensar en clave de Fidel ahora mismo en estas Los circunstancias? exabruptos que echa ese delincuente que preside Estados Unidos son exabruptos. No conoce al pueblo cubano. Yo que lo conozco un poco, por tantos años Del lado del colaborando y encontrarme una gente tan maravillosa en cualquier punto del país, bueno, yo conozco el país entero, ¿no? Y encontrarme, es que no podíamos más que actuar, ¿no? En este caso, con la firmeza que lo hicimos. No podíamos hacer otra cosa más que esa. Entonces, nosotros, este delincuente que está diciendo que hay que entrar en Cuba, ¿no? Y que va a tomar Cuba, y que se va a adueñar de Cuba, que se va a señorar, no sabe lo que es Cuba. Ni los cubanos. No saben ni lo que es Cuba ni los cubanos. Lamentablemente, muchos jóvenes cubanos están saliendo a buscar un futuro, ¿no? Porque la isla, pues, con
todas esas cosas que se le Y las hicieron condiciones las materiales. condiciones, pues los jóvenes, pero el que te vayas de Cuba a trabajar fuera no quiere decir que dejes de ser cubano. Hay algún pendejo, Ni patriota. hay algún pendejo, ¿no? El otro día un pendejo en un hospital y tú, chulo de mierda, ¿no? ¿Qué te crees tú, comunista de mierda? ¿A usted? Sí, déjanos a los cubanos. Dices, no, a ti no, tú no eres cubano, hombre. Tú eres un elemento indeseable. Que El que es cubano lo lleva en el corazón. vendió su alma al Que lo diablo. lleva en el corazón. Y que estáis pasando, claro que estáis pasando muchos problemas. Que hay que mejorarlo, claro que hay que mejorarlo. Hay que estudiar cómo mejorarlo. Hay que llegar a acuerdos, sí, hay que llegar a acuerdos, pero no perder la identidad de Cuba. Eso de decir, es que Cuba va a ser una nueva estrella de la bandera de Estados Unidos. Yo no lo voy a ver. Y pienso vivir bastantes años. Ni yo tampoco, ¿eh? Pienso vivir bastantes años porque estoy sano y excepto que me maten, pero no lo van a ver. Porque no conocen al pueblo cubano. No conocen los ciudadanos cubanos. Nuestra historia. No conocen a esa gente que Fidel les dio tanto cariño y tanto y que trabajó tanto y que les inculcó un amor a la patria tremendo. No lo conocen. Un último Yo sería el mensaje. primero en ir allí a coger un fusil Eso para combatirlos. A eso iba, porque Yo sería el primero. hay todo un movimiento desde ese nacionalismo, ese patriotismo, que también tiene mucho que ver con lo que Silvio Rodríguez puso en su blog de dame un acá si fuera necesario, ¿verdad? El poeta siempre poniendo la coma donde va. Si fuera necesario, ¿dónde está mi acá? Quiero mi acá. La solidaridad. Silvio, que es otra autoridad. Un paradigma, ¿no? Sí, sí. También para el Yo pueblo. estaba deseando que viniera aquí Oleiros porque voy a inaugurar un edificio muy bonito, un auditorio para 4.000 personas. Pero bueno. Bueno, sirve de invitación, ¿no? Que sepa que lo estamos esperando, que lo está esperando. Estoy esperando. Pero bueno, quiero decir que para mí sería maravilloso que estuviera en esa inauguración, porque es un edificio emblemático, ¿no? Emblemático en la comarca de La Coruña. ¿No? Le llamamos La Colmena. ¿No? Yo creo que nos podemos despedir perfectamente en clave fidelista, poética, con toda esta unión entre Silvio, la revolución, cantarle a la vida, cantarle a las ideas justas, a lo que ha movido en definitiva al pueblo cubano con Fidel al frente. Una última idea que vaya justamente un mensaje a los cubanos que nos van a estar viendo de Fidel, de la solidaridad, de que hay fuera de Cuba un pueblo o muchos pueblos también a favor de que la revolución exista, de que los cubanos sobrevivan de la mejor manera a estas nuevas agresiones que tenemos delante. En este momento en el país, aquí en España, hay un montón de movimientos solidarios hacia Cuba. Nosotros acabamos de abrir hoy una cuenta solidaria. Ya teníamos una, pero era para varias cosas y esta va simplemente para Cuba, ¿no? Digo simplemente en el sentido que va dirigido todo a Cuba, ¿no? Y estamos, yo lo que le pido al pueblo cubano, sé lo que están sufriendo, sé las necesidades que están pasando, sé que hay que llegar a algunos acuerdos para que mejore la situación, pero que nunca dejen, y además estoy convencido, ¿no? De lo que yo conozco, que nunca dejen que el yanqui, ¿no? Tome posesión de Cuba. Que luchen hasta la última gota de sangre, como se suele decir, para que eso no ocurra, ¿no? Porque sois un pueblo soberano, sois un pueblo único, un pueblo que fue un ejemplo en el mundo y que debe seguir siéndolo. Y os deseo lo mejor, ¿no? Para que salgáis de esa crisis económica y de necesidades diarias, ¿no? Y que se pueda solventar el problema a muy corto plazo. Sí, vamos a ver cómo podemos llevar esas conversaciones a término de que ese bloqueo, que es el centro de la guerra económica que Estados Unidos ha hecho históricamente contra Cuba. Pero a Estados Unidos no le interesa una guerra No, ni les conviene. No lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque después hay otro tema. Hay un montón de cubanos que en su día se fueron por la revolución. Pasaron 60 años. Ya estamos hablando de hijos y nietos. Hay odios que se perdieron por el camino. Hay muchos que no, unos se fueron porque sí, porque robaron la isla, lo que fuera, pero otros se fueron porque necesitaban en su momento lo que fuera. Y decir, que abrir la puerta, como lo oí decir el otro día al ministro, ¿no? A que puedan volver a su país, a que inviertan en su país, a que vuelvan a estar con sus hermanos, con sus primos. Es que no va a permitir, la Florida no va a consentir nunca un asalto de Cuba. O creo que nunca lo va a permitir. Esperemos. No, creo que nunca lo va a permitir. Por tanto, ahí el animal ese que dirige Estados Unidos, pues tiene un problema. Bueno,
Podríamos estar conversando todas las mañanas porque además Gelo es un fuerte conocedor del pueblo cubano porque ha estado codo con ese pueblo cubano y además porque fue un amigo de Fidel y no por gusto dice cuando yo me muera morirá Fidel conmigo y eso son palabras mayores. Aquí hemos estado precisamente en su despacho rodeado de fotos memorables de tantas veces que fue a Cuba y Fidel lo recibió porque justamente lograron estrechar esos vínculos océano mediante donde los pueblos de Cuba y de Galicia se hermanaron también. Aquí hemos estado precisamente hablando de Fidel porque Fidel rompe fronteras allende los mares y no solo marca la diferencia en Cuba, sino también para otros pueblos del mundo. Esto es el siglo de Fidel. Nos encontramos en la dirección del CIGB, un espacio sagrado porque atesora la historia, parte de la historia de este centro de investigaciones científicas y también gracias a la amabilidad de la directora Marta Ayala, quien nos ha recibido en su oficina que está plagada, colmada de imágenes de Fidel, del Che, de Martí, banderas de Cuba, banderas del 26. Por tanto, esto va a ser una conversación muy íntima también sobre la función del CIGB, la relación de Fidel y este centro y, por supuesto, a través de su voz y de sus anécdotas como directora de este maravilloso lugar. ¿Dónde está Fidel? ¿En dónde lo podemos rastrear en la creación, la fundación de este lugar? Gracias por darnos esta oportunidad en esta serie El siglo con Fidel, porque como nosotros solemos decir, Fidel todavía, sus botas resonan en nuestros pasillos. Para hablar de la fundación del CIGB el 1 de julio de 1986, por lo menos desde la perspectiva de la historia que conocemos nosotros y en particular mi generación que estaba estudiando en la Universidad de La Habana en ese momento. Podemos decir que usted es fundadora del CIGB. Bueno, soy una alumna como estudiante. Como estudiante porque tuvimos la oportunidad, un grupo de estudiantes, de participar en el acto inaugural. Incluso guardamos la invitación que se nos emitiera en ese momento porque sabíamos que de alguna manera intuíamos, ¿no? Que estábamos asistiendo a algo muy histórico, muy bonito. Y además porque teníamos una gran motivación porque con el polo científico y el frente biológico se nos abrían unas oportunidades a los estudiantes de las carreras de ciencias biológicas también maravillosas para contribuir en la biotecnología y en la salud del pueblo cubano. Pero también aprendimos que la fundación del CIGB el 1 de julio de 1986 tenía sus antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes? Bueno, siempre decimos que los antecedentes parten desde la propia triunfo de la Revolución Cubana, desde los propios programas en el ámbito educacional, científico, que la voluntad del gobierno y con la huella de Fidel hacen que la población cubana alcance el índice de alfabetización, se funden institutos científicos en el sistema de la salud pública, en el sistema del Ministerio de Educación Superior, o sea, se cree, digamos, el recurso humano capaz también después de dirigir estas instituciones, de que los científicos sean propiamente también científicos cubanos. Entonces, conectado con la historia del CIGB está el momento en que Fidel conoce, allá por el año 1981, de que se estaba produciendo interferón alfa 2B leucocitario. En el mundo, ¿no? En el mundo, sí, a partir de una tecnología que había desarrollado un científico finlandés, Kari Kantel. Pero esta noticia, de alguna manera, según nosotros nos hemos ido también enterando, le llega a través de un científico estadounidense, Lee Clark, que le comenta que el interferón se podría convertir en un medicamento para tratar enfermedades antivirales, pero también algunos tipos de cáncer. De hecho, en esos momentos se le habla como la cura mágica para el cáncer. Bueno, hoy sabemos que el cáncer son muchas enfermedades y tienen diferentes orígenes, pero sigue siendo el interferón una herramienta terapéutica para enfermedades virales y también para algunos tipos de cáncer. Entonces Fidel se empeña en que Cuba también participe en ese momento, digamos, de apropiarse de ese conocimiento y de la capacidad para producir el interferón alfa 2B leucocitario. Como seres humanos, Fidel no concebía una ciencia academicista, escolástica, aislada. Fidel siempre pensó en una ciencia que tuviera una traducción social, en un beneficio social.
ya sea en ciencias sociales y humanísticas, ciencias médicas, ciencias agropecuarias, la que fuera. Siempre lo hizo pensando en un bien para el pueblo, un bien social. Esa es la primera concepción que tengo. La segunda, Fidel creó oportunidades para el desarrollo de la inteligencia, como bien decía, es lo que más estamos sembrando, oportunidades a la inteligencia. Fidel creó muchos institutos, muchos laboratorios, muchos centros de investigación, muchas universidades. Pero para mí lo más importante fue la creación de un núcleo de seres humanos con un pensamiento científico, pero con alta sensibilidad y compromiso con el ser humano. Y yo creo que se resume muy fácilmente. Para mí es sagrada aquella expresión en el momento de la inauguración de este centro hace casi 40 años. Ustedes no tienen derecho a regatear horas de esfuerzo cuando la vida de muchas personas depende del trabajo que estamos haciendo. Y yo creo que el hecho de que ahí, desde luego, se estaba estableciendo el concepto trascendental de consagración al trabajo de la investigación para el bien social, para el ser humano, para los cubanos o para quien corresponda, para los seres humanos. Ese era Fidel. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque estoy atando cabos, ¿no? La estudiante Marta, la jovencita que participa, que estuvo en la inauguración, pero que también participó en la construcción literal de algunos espacios del centro, ¿no? Empiezo en la universidad y bueno, aquí todos van a sacar cuentas en el año 84. Y ya en el 81, ya a la vez que estaban los doctores, digamos, aprendiendo la tecnología, aquí había un grupo también de especialistas, técnicos, desplegados, creando condiciones en una pequeña casa de protocolo, la Casa 149, que todavía forma parte de la institución, preparando las condiciones para que ellos llegaran y produjeran con esa tecnología el interferón. Ellos llegaron en 45 días, fabricaron lo que sería el primer lote de interferón en las condiciones cubanas, y tenemos la suerte que también este año vamos a celebrar el 28 de mayo el 45 aniversario de esa primera producción. O sea que la producción fue antes incluso que la inauguración del centro. No, de hecho este resultado positivo y como fue Fidel y el grupo de científicos, tecnólogos y otros científicos, seguramente las ciencias sociales también, estudiando cómo estaba, digamos, el movimiento alrededor de la biotecnología, hizo que se fundara entonces el Centro de Investigaciones Biológicas en 1982, donde se invita al científico finlandés Kari Kanter y era CIT. Estos son los antecedentes para que entonces se generara la idea de construir este gran centro, que entonces se funda el 1 de julio de 1986. Por eso en el discurso inaugural del 1 de julio de 1986, que nosotros además lo atesoramos, lo conservamos, que en este homenaje del centenario del comandante, pero del 40 aniversario del centro, hay un detalle: Fidel iba a cumplir 60 años cuando fundó el CGB. Y yo siempre digo, qué energías, cuántas cosas más hizo después, ¿no? El discurso lo aborda todo, se aborda la idea de por qué construir el centro, la idea de cuáles son las misiones que nos deja, o sea, la misión prioridad número 1, la salud del pueblo cubano y de otros pueblos del mundo. No solamente impactar en la salud humana, también impactar en la salud agroalimentaria, o sea, también impactar en lo que llamamos soberanía alimentaria, impactar en buscar nuevos tratamientos, e incluso dice algo que siempre nos parece muy visionario: y un día se combinarán los interferones. O sea, en ese momento él tenía ya algunos prototipos del interferón que se estaba haciendo en Cuba, y sin embargo ya él estaba en un siguiente paso: algún día se combinarán los interferones, porque los interferones son una familia de moléculas. Y se combinaron. Y se combinaron. En el año de su 90 cumpleaños, el CERME, la Agencia Reguladora Cubana, nos aprobó a nosotros el registro sanitario de una combinación de los interferones alfa y gamma para el tratamiento del cáncer vasocelular, que es un cáncer de piel que no es melanoma. Por tanto, eso es una combinación. Pero también en el descursar de la historia del CGB se fabricó el interferón gamma, se tuvieron modificaciones del propio interferón alfa 2B, ya recombinante, o sea, ya con otra tecnología. Y en la COVID
En la COVID, si algo tenemos que decir con certeza, que todos aquellos pensamientos y hechos, porque los pensamientos se convirtieron en hechos, de invertir en la biotecnología, invertir en las nuevas formas de obtener medicamentos, aunque fuéramos una nación pequeña, con pocos recursos naturales, para poder tener la suficiente autonomía y soberanía para responder a una pandemia, se cumplió durante la COVID-19. Nosotros pusimos y podemos poner nuestras capacidades, las moléculas que ya existían y otras nuevas que se generaron en tiempo récord, porque existía una capacidad instalada, una capacidad en términos de recursos humanos y también de infraestructura. Y eso se lo debemos desde mi perspectiva, que era muy joven en el 81, a lo que comenzó en el 81. Pero no, yo pienso que comenzó desde el propio triunfo de la revolución. Es inquietante que para muchos jóvenes que ya no son de la generación de los fundadores y de los que vinieron después, Fidel puede quedar un poco más lejano, ¿no? Y me gustaría saber cómo en el centro se lo conecta con esa frase maravillosa que usted decía de que todavía suenan las botas de Fidel en este lugar, porque es que Fidel acostumbraba a visitarlos asiduamente. Esos jóvenes que no tuvieron esa oportunidad, ¿cómo conectarlos con el Fidel científico, con el Fidel de pensamiento riguroso, que vio en el CIGB las esperanzas, que luego demostró la vida, que era el lugar de las esperanzas, uno de los tantos centros en Cuba, donde gracias a ellos, a ustedes, pudimos multiplicar la vida y no la muerte? ¿Cómo conectar a esos jóvenes con un Fidel que no los va a visitar ya? El principio de que los jóvenes tienen que estar involucrados en procesos claves y que no sea una consigna, nosotros lo hemos mantenido. O sea, los jóvenes tienen que sentir que el CIGB es su espacio, que ellos están construyendo desde el CIGB también y por el CIGB, y que dirigen procesos. Y bueno, eso lo podemos ver en la composición de quienes están en los proyectos de investigación, en las plantas productivas. 2 jóvenes o 3 participaron, estuvieron 8 meses en Santiago de Cuba cuando empezaron los ensayos clínicos de Abdala en Santiago de Cuba, fase 1 y fase 2. Una de esas jóvenes ya se hizo maestra en ciencia con esos resultados, otras están en desarrollo, una es la secretaria del Comité de la Juventud en el centro, y en diferentes otros procesos los jóvenes tienen que sentir que su protagonismo cuenta, y eso lo heredamos también de lo que nos contaba Fidel. ¿Y qué atesoras más de esos encuentros con Fidel? Es que cuando lo saludé, sobre todo en el teatro del centro, me pareció, y no estaba vestido de uniforme, estaba vestido con guayabera blanca, pero me pareció más gigante de lo que yo lo soñé, lo vivía, ¿no? O sea, porque además al ser tan alto y yo tan pequeñita, saludarlo fue así algo muy, muy bonito, ¿no? Pero también atesoro mucho respeto hacia él, trato de que lo que traslademos, de lo que haga el CIGB, tenga siempre el orgullo, siempre tenga la huella de que no surgimos de la nada. Ha costado mucho sacrificio también al propio pueblo cubano, porque cuando se colocan inversiones en determinado sector, algún otro que posiblemente no lo tenga a la misma altura, y porque él siempre confió en que nosotros lo íbamos a lograr. Y desde el año 92 en Cuba está en el esquema de inmunización ampliado la vacuna contra la hepatitis B, y eso hace que en Cuba prácticamente no circule el virus de la hepatitis B, que todos estemos protegidos, que nuestros niños las primeras 24 horas. Y hoy hay jóvenes que producen esa vacuna, pero se la pusieron a las 24 horas, o sea, no hay memoria para las 24 horas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de decirle, esa vacuna que estás produciendo hoy, que te pusiste a las 24 horas, es obra de este gran centro que tiene mucho que ver con el pensamiento de Fidel. Una vacuna para reactivar la memoria, entonces, ¿no? Sí, la memoria también, histórica. También la memoria histórica. Nosotros teníamos uno de los compañeros que participó en las primeras producciones del interferón, el doctor Pedro López Abra, que ya es fallecido, también un eminente científico, que él decía que probablemente no haya un cubano que no haya recibido el beneficio de un producto de la biotecnología cubana. Y si piensas que desde el año 92 todos los niños se ponen la vacuna contra la hepatitis B, bueno, ¿cuántos años han pasado ya? Pero así hay otros, ¿no? O sea, la streptokinasa, los interferones propiamente dicho. Y bueno, repito, durante la COVID que nos crecimos y pudimos llegar hasta las vacunas. Bueno, que
en este hombro, en alguno de los dos y en el cuerpo entero hay productos científicos de alto valor agregado, que no es poca cosa además, y por eso también se siente como estar en un lugar conocido, en un lugar de familia, cuando estamos conversando aquí con Marta Ayala en el CIGB. Y yo creo que ahora nos vamos con un jovencito, de los jovencitos fundadores que usted mencionó. Vamos a conversar entonces con el científico Luis Herrera. Y yo le voy a dar las manos porque gracias a ustedes no nos vamos a contagiar por lo menos no de COVID ni de nada parecido, porque gracias a la labor de estos científicos nosotros pudimos vencer con la frente en alto esa pandemia que azotó a la humanidad. Muchas gracias, director. Gracias a usted. En la esquina esta que ahí era donde él venía cuando se estaba construyendo el centro. Fidel. Fidel venía, se paraba ahí en la esquina esa y entonces empezaba a hacer preguntas y eso era prácticamente todos los días. Entonces, como era hacía rato que no venía aquí, esa vez que vino el presidente y él visitó la planta, a mí me entró la preocupación de que iba a ocurrir cuando él tenía que bajar el escalón ese. Y entonces lo que hice, que puedo decir un error, ¿no? Un disparate. Cuando él fue a bajar el escalón, yo me le tiré. Delante. Y yo me le tiré y lo agarré así, y por aquí no se me va a caer. Entonces me hizo así. Exacto, se le iba a preguntar, ¿qué le hizo Fidel? Porque, bueno, hacerle eso a Fidel es como, Me hizo como así. si fuera a minimizarlo, ¿no? Y no, Pero el corte así se puso, ¿no? Pero él nada, me hizo así, como agradeciendo. agradeciendo. Y fue aquí mismo. Ahí mismo. ¿Este lugar lo conoció Fidel? Sí, cómo no. Sí. La planta de producción fue motivo de mucha discusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si era un centro de investigaciones, centro de ingeniería genética y tecnología, ¿para qué hacía falta una planta de producción? Muchos que participaron en dar ideas de cómo era el diseño que había que hacer, algunos pensaban que no era necesario, ¿no? Tener una planta que tuviera grandes capacidades. En realidad, una de las cosas que fue un éxito en esta organización fue que la planta era capaz de elaborar los medicamentos, tienen lo que se llama el ingrediente farmacéutico activo. Aquí esencialmente lo que se hace es ingrediente farmacéutico activo. O sea, si no hubiera habido una elaboración de un diseño como este, compacto, para hacer ingredientes farmacéuticos activos, no hubiera habido la producción de la hepatitis como lo hubo en su momento, no hubiera habido la producción del EGF, que después fue la base del Everprope, no hubiera habido la producción de interferón en grandes cantidades, en fin, hubiera sido todo un proceso en el cual la etapa intermedia estaba perdida. Hay cosas que ocurrieron que algunos la conocen, otros a lo mejor no se dieron cuenta de la trascendencia que tenía, que Cuba fue el primer país de América Latina y lo hizo antes que la India, lo hizo antes que China, en tener la certificación OMS. O sea, Cuba es el primer país que logra, en el contexto de los países del sur, llegar a tener los estándares de regulatorios y por lo tanto de calidad para tener la certificación OMS. La primera certificación OMS que se logra es la certificación de la vacuna de la hepatitis B. Después se logran otras certificaciones, como es el caso de la hemófilo influenzae, que es un desarrollo original de la Universidad de La Habana, pero aquí fue donde se llevó a cabo la producción industrial. O sea que ahí también aparece la idea esa de Fidel, ¿no?, de integración, en la cual una entidad que no tenía la posibilidad de hacer desarrollo industrial transfiere esa tecnología, se hace, y es que ocurre finalmente Eso también ocurrió cuando la meningo, que habían componentes como era el polisacárido, que se realizó una buena parte en esa planta que está detrás de esa pared,
que era la más famosa planta 1, y eso permitió de que se llegara a elaborar grandes cantidades de vacunas, porque uno de los componentes era el polisacárido. Hay que producir exactamente lo que corresponde y en las condiciones. Ese es el elemento de complejidad que tenían todos, y eso hace de que nosotros estábamos muy ansiosos por lograr lo del interferón alfa, y cuando lo logramos, bueno, nos pusimos tan contentos que todavía que salimos bailando ahí en esa historia. ¿Qué queda de ese Fidel en el CIGB y en los investigadores con los cuales Fidel acostumbraba a reunirse asiduamente? A ver, él era muy sistemático, ¿no? Y cuando crea el Frente Biológico, las reuniones del Frente Biológico eran, vaya, era una cosa esa, una religión. Ahí no había forma de que eso no ocurriera después cuando se hace la estructura del polo, también ocurrió así. Y cuando esto se construyó, las visitas de él eran diarias, y después que se construyó, eran diarias también, aunque fueran a las 9 o a las 10 de la noche, el que ocurrieran ese tipo de encuentros. Él seguía cada una de las cosas sistemáticamente hasta que se lograba el final. Y entonces en el área de producción, estuve meses ahí en la producción hasta que se logró la producción de la hepatitis B. Cuando se logró la producción, él vino, y entonces yo estaba por aquí, por la planta, y me dijo, no, llame a Luis. Entonces yo salí corriendo, me abrazó y se fue. Él nos decía a veces que yo creo que es algo que no inventáramos el agua tibia. O sea, ¿qué quería decir con eso? De que si algo se sabía y otra gente lo tenían desarrollado, que tratáramos de ver cómo lo lográbamos sin intentar inventarlo, porque lo que íbamos a hacer es perder tiempo y recursos. Yo creo que ese elemento pragmático tan fuerte es un elemento muy positivo, y yo creo que la posibilidad que, a pesar de las dificultades que puedan existir en este momento, las posibilidades que tienen muchos jóvenes, ¿no?, de tener la alternativa de trabajar en instituciones como esta, en las cuales hay varias en el país, es algo muy positivo, ¿no? Yo creo que todo eso es algo que se hereda del comandante, ¿no?, cómo enfocar la solución de los problemas. Yo creo que varios de nosotros aquí en el CIGB, de sus inicios, Fidel era alguien muy presente siempre. Fidel aparecía en cualquier momento. Pero yo, desde estando en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Química, tercer año de la carrera, yo oía a Fidel mucho hablar de lo que era la biotecnología. Yo era químico y la palabra biotecnología no tiene química por ninguna parte. Pero el aquello de que Fidel era un excelente comunicador, y si iba a inaugurar un círculo infantil, hablaba de la biotecnología; si iba a un congreso de las mujeres, hablaba de la biotecnología. Dije, bueno, yo quiero ir a ver qué cosa es el centro. Y en unas veces, después que sacaban las brigadas estudiantiles de trabajo, pedí que me permitieran venir aquí. Y realmente vi lo que era trabajar el centro con la concepción de Fidel, la consagración. Todo era nuevo, todo era un reto, todo era una oportunidad para aprender. Y realmente yo desde el principio quedé muy maravillado con trabajar aquí. Y entendí lo que Fidel decía de la importancia que podía tener la biotecnología para la salud de nuestro país. Realmente Fidel fue un visionario, porque realmente en aquellos momentos pensar que la biotecnología podía tener el impacto que ya hoy es reconocido no solo en el país sino internacionalmente, había que tener una visión y una convicción en defender las ideas, que es lo que siempre nos demostró Fidel a lo largo de su vida, defendiendo la revolución. Nos acusaron de bioterrorismo. A nosotros, sí. Y el bioterrorista principal era yo. Usted era el líder. Sí, porque además de eso había recibido
formación en ingeniería genética en Estados Unidos, que era, o sea, después yo pude estar en Harvard durante 4 o 5 meses. Todavía, si tú buscas en internet el nombre del profesor mío, al final lo siguen acusando de que de haber entrenado y haber recibido en su laboratorio a un bioterrorista. Bolton era el hombre el infame el señor John Bolton. Entonces este hombre decía eso, que aquí había bioterrorismo y que Pacom, uno de ellos se había formado allá en Estados Unidos. Cuando eso ya tomó mucha fuerza, los americanos hicieron 2 comisiones que vinieron por intercambios eso a nivel de militares, inspeccionaron todos los lugares, pero eso por supuesto no convenció a Bolton. Bolton antes tenía el bigote negro, después ya con el bigote blanco seguía la palabra él, jodiendo, porque aquello era una cosa que no se estaba tranquilo con el problema. Y en el segundo gobierno donde él estuvo, siguió con la historia. Después de eso, viene a Cuba el expresidente, que bueno, ellos le siguen diciendo presidente, Jimmy Carter. Cuando viene Jimmy Carter, que Fidel está atrás, como preocupado. Sí, ¿de qué estará pasando? ¿Qué estará haciendo el loco? ¿El loco era usted? Sí, digo yo, porque él se preocupó porque Jimmy Carter vuelve con la historia de que nosotros estábamos haciendo bioterrorismo. Y entonces, como yo fui el que tuve que hacer todo la dirección de la operación que habíamos hecho en Irán, nosotros hicimos un acuerdo con el Instituto Pasteur de Irán, ese mismo que bombardearon ahora, y hicimos transferencia de tecnología a ellos, que si esa transferencia entonces la podían emplear ellos para hacer armas biológicas. Nosotros le dijimos a Jimmy Carter que pensábamos que eso no tenía sentido, que los iraníes no se iban a dedicar a eso, pero que aparte de eso, en el contrato decía que solamente se podía emplear esa tecnología para los propósitos que habían sido definidos en el contrato. Así que, con fines médicos. Con fines científicos, médicos, etcétera, etcétera. Desde entonces vienen ellos construyendo los pretextos. Desde entonces. Entonces, cuando yo le explico eso, le pido a una compañera que traiga rápidamente el contrato, y eso es lo que aparece ahí. O sea, que Jimmy Carter leyendo el contrato. Claro, las cláusulas donde se especificaban los procedimientos éticos. Exactamente. Y que exactamente decía que nada más podía ser empleado. Eso convenció a Jimmy Carter, que es cuando él hace la declaración, que las evidencias son de que Cuba ni hizo bioterrorismo, ni propagó el bioterrorismo, y al contrario, tomó medidas para que nada de eso ocurriera. Nunca yo sentí tanto nivel de agradecimiento por la revolución y por Fidel, el trabajo de la ciencia, que el momento de haber obtenido la vacuna, de trabajar en conjunto, algo de lo que Fidel nos enseñó, y bueno, de tener los resultados que el 6GB y en general la biotecnología cubana ha tenido para Cuba, para la salud, para su gente. Muchas gracias, Luis Javier, y muchas gracias a todos los científicos prestigiosos, rigurosos y éticos de este gran centro de la ciencia cubana. Es el siglo de Fidel, son 100 años de lucha, 100 años de historia, y aquí estamos, tras el legado y los pasos por estas mismas oficinas, estas mismas instalaciones y estos pasillos del 6GB. Nos vemos en un próximo programa del siglo de Fidel.